a nuestra asignatura de Principios de Administración Industrial. Y vamos a empezar a abarcar el primer tema que nos viene sobre la historia y evolución de la administración. En ella, ¿qué es lo que vamos a empezar a trabajar? Bueno, pues vamos a ver desde los inicios cómo es que la administración, sin llegar a conocerla como tal, nosotros empezamos a trabajarla justamente, empezamos a utilizarla. Yo siempre he argumentado que en muchas ocasiones nosotros podemos estar trabajando día con día y en muchas ocasiones no sabemos cuál es su nombre técnico o cuál es su nombre específico de lo que hacemos, pero al final de cuentas lo sabemos hacer. Y la administración es algo que se empezó a llevar a cabo, algo que se empezó a realizar y que ya después le empezamos justamente a dar el nombre a ella. Dentro de la prehistoria, pues imaginémonos nosotros, el trabajar dentro de la misma prehistoria y indicar que desde ese tiempo ya se llevaba a cabo. El por qué ya se llevaba a cabo o cómo pudiésemos empezar a indicar directamente que sí se manejaba. Bueno, porque pues en primer punto podríamos decir que se actuaba de forma grupal. Sí, esto era lo que nos empieza a catalogar como el dominio sobre las diferentes especies. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando teníamos nosotros que hacer la caza o para un animal más grande o más feroz para poder proteger a nuestros seres queridos desde la misma prehistoria, estamos justamente hablando de que pues era muy necesario ponernos de acuerdo, el poder vincular, el poder realizar, el cómo lo vamos a llevar a cabo y cómo lo teníamos que justamente manejar para poder ir ajustando tiempos, esfuerzos e ir cubriendo ciertas necesidades. Pero bueno, pues tenemos también la asignación de tareas según las habilidades y estatus. Sí, recordemos también que no todos tenemos todas las habilidades para poder desarrollar, sino pues qué padre. Entonces, en este momento a mí me vieran que estuviera yo como futbolista o como un artista, cantante o como un, no sé, como un escritor de libros, etcétera, pero no todos tenemos esas habilidades para poder, somos buenos en ellas. Tenemos que ir reconociendo cuáles son nuestras habilidades, para qué es lo que nosotros somos buenos y poder realmente ir manejando que esas habilidades, pues irlas desarrollando cada vez más y así poder ir también determinando y recibiendo mejores dividendos, mejores resultados hacia lo que nosotros estamos justamente desarrollando, a lo que nosotros estamos generando día con día. La designación y tareas en cumplimiento para que se pueda pertenecer a la horda. Porque desde la temporada clásica o la prehistórica, mejor dicho, pues era, bueno, que sabes hacer, ¿sí? Para que eres bueno y ya después de ello, ya nosotros podríamos empezar a verificar en dónde pudiésemos trabajar o hacer ciertas características. Como no olvidemos nosotros también que aquella persona que era buena como guerrera, bueno, pues no podía estar en la colecta o en la recolección de los alimentos o no podía necesariamente estar en la cacería. Pero sabes qué, sí soy buen guerrero y también soy bueno con el tiro, con el arco. Bueno, pues entonces era una de las facilidades que podíamos tener si se requerían o si se necesitaban al momento de la caza utilizar el arco con flecha, sí, o el lanzamiento de una lanza justamente para poder utilizar la cacería. Entonces,
cada uno de esos elementos, cada uno de esos factores nos iban ayudando a nosotros para poder pertenecer a una zona, a un lugar. ¿Sabes qué? Mira, este, esta otra persona es buena para poder hacer representaciones en la que, de lo que nosotros desarrollamos, lo que en la actualidad ya lo conocemos como los, las pictografías que nos fueron dejando nuestros en la época prehistórica, ¿no? En las piedras que pintaban y dibujaban lo que nosotros vemos de repente, elefantitos y una serie de personajes o personas alrededor de ellas, bueno, probablemente esa era una manera o una forma de cómo se representaba, cómo se administraban justamente para poder hacer la cacería, para poder ubicar, buscar cómo matar a un animal, ¿no? Y sobre todo por las dimensiones que se tenía del animal. Entonces, todo iba llevando de la mano. Y aquí vuelvo a hacer un paréntesis en ello y hago énfasis en esta parte. Recordemos nosotros que no es necesario que le estemos hablando todavía como administración con la palabra como tal, sino sencillamente el ir reconociendo que se iban generando ciertas habilidades, ciertos conceptos, ciertos elementos se iban compaginando justamente para que nosotros pudiésemos desarrollar o poder hallar o encontrar algunos valores necesarios, algo que realmente a nosotros nos pudiésemos manejar, cómo lo pudiésemos llevar. Y con ello empezó también algo denominado como un movimiento social en estos tiempos, vamos a decir que una nueva red social empezaba a llamarse como lo fueron las hordas. ¿Esto qué quiere decir? Que eran un grupo ya organizado y dirigido para poder ir haciendo, realizando ciertas acciones o ciertas actividades. Mm, ya sea para bien o para mal, este, nosotros tenemos que ir conceptualizando y tenemos que ir pensando que la administración se ha ido posicionando o se fue posicionando desde ese tiempo, que para poder organizarnos, para poder llevar a cabo ciertos elementos, ciertos conceptos, y así poderlos manejar. Todavía en los tiempos antes de Cristo, en Persia, por ejemplo, los persas, ellos tenían un gobierno bastante organizado ya. Por qué se dice organizado? Bueno, porque estaban divididos por la parte general, la parte de lo que eran los persas, y que Persia estaba dividido, seccionada por lo que nosotros conocemos como provincias. Entonces, cada una de esas provincias, pues iban teniendo a sus tres funcionarios, ¿no? Como lo era un general, un secretario y un jefe de provincia. Y cada uno de ellos va desempeñando ciertos papeles, ciertas funciones, que es lo que empezó a revolucionar a los persas. Empezó justamente a poder manejar a todas las personas que se tenían, recordando de que pues también existía una clasificación de justamente de personas como lo que era el rey, los nobles, los militares, los sacerdotes, y teníamos también justamente a los campesinos, los comerciantes y los artesanos. Y en la última fase o la última etapa a los esclavos. En aquel tiempo todavía estaban ellos, ¿no? Pero ¿cuál era la funcionalidad? O sea, cada quien tenía ya un rol específico.
¿Saben por qué? Porque pues el rey era el que tomaba decisiones y mandaba. Sin embargo, teníamos a justamente los nobles, que eran las personas ricas, los asentados, que probablemente eran los que mandaban y eran los que tenían las cosas. Sin embargo, también eran aquellos que patrocinaban lo que se iba a desarrollar, lo que se iba a generar. Ayudaban en muchos aspectos justamente al rey. El rey también tenía a los militares. ¿Qué eran estos militares? Justamente lo que nosotros le llamamos a los guerreros, ¿sí? Que eran los que podían defendernos de cualquier invasión. O sea, olvidémonos nosotros de que tendríamos que ir a luchar contra otras civilizaciones. No, el que nos tenían que proteger para que no nos invadieran, para que no nos quitaran nuestros alimentos, para que no nos robaran o no nos extrajeran todo lo que nosotros estuviésemos produciendo. Entonces, ya ahí ya estaba una parte. Pero obvio, hay que recordar, bueno, los militares, los nobles, el rey, justamente también comen dentro de ello. Por ese motivo, existían también vamos a decir que un clan llamado campesinos, que eran los que se encargaban de trabajar a la tierra. Sí, ellos tenían todas las cosas a disposición de los nobles y ellos son los que distribuían o estaban utilizando la distribución de los alimentos que se pudiese manejar. Los campesinos para poder comer, pues teníamos que trabajar como tal, para que así no hubiera ningún problema. También existían otras personas como los comerciantes, que eran los que utilizaban el intercambio justamente de las cosas. Sí, recordemos que anteriormente no existía algo llamado moneda, pero existía lo que hoy se conoce como trueque, ¿no? Que era, bueno, pues en mi zona se cultivó maíz, oye, pero en el mío se cultivó frijoles, ¿por qué no no era compartir, ¿por qué no intercambiamos? ¿Sí? Y empezó lo que se le llamaba el proceso de trueque de las diferentes cosas. ¿Sabes qué? No cultivo esto, pero yo lo necesito, lo requiero. ¿Sí? Y también los comerciantes se encargaban después de empezar a hacer trueques con otras civilizaciones, por ejemplo, pues que requerían alimentos y la civilización persa necesitaba, por ejemplo, ya vestidos, sí, telas muy hermosas, bonitas, vistosas, para que la nobleza pudiese lucirlo. Entonces empiezan a existir todos esos factores, esos elementos. También existió los trabajadores de la tierra con la que se empezaron a extraer ciertos minerales. En ese tiempo no existía tanto el valor o el precio referente hasta ciertas piedras preciosas. No se tenía una clasificación directa entre esas piedras preciosas. Sin embargo, sí, existían algo como los artesanos que se encargaban de hacer justamente anillos, cadenas o medallas, que empezaban a hacer también las vasijas, y esto eran justamente como elementos necesarios y justos para poder alimentarnos, para poder lucirlos, etcétera. Y los esclavos, pues lamentablemente, los nobles adquirían a cada vez a más personas para ponerlos justamente a trabajar y a producir más, ¿no? O sea, ahorita no estamos en el momento o no pudiésemos nosotros estar criticando esa parte. También los esclavos tuvieron una función principal y primordial justamente en esta evolución de la administración. Lamentablemente, como todas estaban clasificadas, pues también existió o existe pues un apartado para ellos, ¿no? Un apartado dentro de ello. Dentro de la Iglesia Católica, bueno, también ha existido lo que nosotros le llamamos la administración desde los siglos V al XV.
antes de Cristo, justamente existían ciertos elementos o ciertos factores para poder manejar o poder llevarse a cabo. Recordemos que dentro de la civilización persa, por mencionar una, existían los sacerdotes que justamente ellos llevaban parte de la autoridad. Sí, ¿qué era esto de parte de la autoridad? Era justamente el indicar, el decir, el asesorar para qué cada persona podía estar sirviendo en la vida, para poder ir, en qué se desarrollaba o qué es lo que podía estar haciendo. Sí, además, la Iglesia Católica, pues hay que recordar que en la actualidad también, pues es una de las organizaciones mucho más eficiente dentro de la historia de la civilización. Sí, independientemente, estamos hablando de la Iglesia Católica. Recuerden que posteriormente empiezan a surgir otras iglesias y muchas de ellas han nacido ya bajo un régimen administrativo ya llamado como tal a la administración, y por ese motivo pues se puede indicar o se puede decir que cada vez se tienen esas otras iglesias con mayores recursos o mejores formas de llevar a cabo a cada una de ellas o cada una de sus formas de poder representar lo que ellos están desarrollando. Otra de las características, vamos a decir que tenían normas administrativas y principios de organización público. Estos se van justamente desarrollando, se van generando, se van haciendo de instituciones estatales a las instituciones de lo que se conoce como la Iglesia Católica. Sí, o sea, se van transfiriendo, se van llevando a cabo. Es como una liga entre lo que se tiene y lo que se hace, ¿sale? O sea, vamos voy a poner un ejemplo rápido y muy sencillo de organización, ¿no? Pues saben que necesitamos hacer o se requiere realizar una colecta, ¿no? Pero eso lo manda la Iglesia Católica principal. Entonces, la Iglesia Católica principal tiene unas subiglesias. Esas subiglesias las manda, y cada subiglesia, como es gerente o jefe de ciertas áreas, vamos a decir estatal, lo lleva a las regiones, a los regionales, eso lo van bajando a las zonas, lo van bajando a las ciudades, lo van bajando a las colonias, y ya por último llegan a cada uno de las diferentes capillas e iglesias que se pueden tener. Y con esto la colecta se hace de manera global y generalizada, ¿sí? Como un estudio en cascada. Esa es una de las partes de de ir transfiriendo justamente las instituciones y las reglamentaciones que se están generando. También cuentan con una organización jerárquica tan simple y eficiente como la que les acabo de argumentar. Sí, que su enorme organización puede operar bajo el mando de una sola cabeza. Sí, no es meter crítica referente a la Iglesia Católica, no es empezar a escudriñar ciertos factores o ciertos elementos, pero recordemos que las diferentes iglesias tienen a un líder, así como cada uno de los países también tiene un líder. Repito, ¿por qué estoy argumentando a la Iglesia Católica dentro de este segmento? Porque es parte de la historia administrativa. Sí, ellos también fueron organizándose de esa forma para poder ir mejorando, ir cambiando estos aspectos que se puedan tener. Otras cosas que se pudieron ir haciendo dentro de los diferentes filósofos, sí, ya una vez dentro de la antigua Grecia, vamos a llamarla, después de Cristo. Sí, ¿qué es lo que sucedió ahí en Grecia? Bueno, pues este,
pues gracias a sus filósofos, justamente se tienen muchos o demasiados conceptos que se siguen manejando hasta el día de hoy. De hecho, hay algunos conceptos que todavía como que están para nosotros un poco disfuncionales, un poco manejados como para el por qué se hace o para qué se hace o cómo se lleva a cabo. Por ejemplo, Sócrates, bueno, pues utilizó justamente en la organización aspectos administrativos, como lo fue la separación de conocimiento técnico de la experiencia. ¿Qué quiere decir con esto? O sea, sin llegar a definirlo como tal, pues él empezó a separar en puestos, empezó a separar que de acuerdo a los conocimientos, a los conceptos que va teniendo cada uno, empezó a dividir, pues bueno, las habilidades que se tienen. En la prehistoria se tenía qué sabes hacer o te veían cómo lo hacías y ya te ponían en ese grupo social o en esa horda. Sí, pero ya Sócrates ya le empezó a colocar o a ponerle un nombre específico, un nombre especial para poder llevarlo a cabo, para poder manejarlo. Platón, él habló sobre aptitudes naturales. ¿Qué quiere decir con esto de las aptitudes naturales? Bueno, quiere decir que empezó a denotar justamente la especialización. ¿Para qué somos aptos? Si cada uno de nosotros en la actualidad podemos tener una, una educación similar, estudiando una licenciatura en ingeniería química, una licenciatura en ingeniería mecatrónica, si podemos tener una educación similar cada uno de nosotros. Sin embargo, de acuerdo a nuestros preceptos, de acuerdo a nuestros conceptos y de acuerdo a nuestras habilidades, vamos generando ciertas aptitudes de especialización y el que me gusta más para poder desarrollar. Y con ello yo empiezo a generar nuevas y mejores habilidades. Aristóteles, perdón, justamente él lograba o él siempre estuvo hablando sobre lo que se le llamó un estado perfecto. ¿Qué quiere decir? Que si todas las cosas se llevan a cabo como se tienen planteado, vamos, funcionando como un relojito suizo, cada uno de las partes, cada uno de los engranes funciona como tal, pues bueno, él hablaba de un estado perfecto, que se podía tener una organización clara, concisa y muy bien desarrollada y de acuerdo con cada una de las formas o estrategias que se estén llevando a cabo, se podían tener mejores dividendos, mejores resultados para todo ello. Pericles, por ejemplo, él justamente nos decía que se tenía que haber una se tenía que tener algo denominado selección del personal. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de la selección del personal? Quiere decir que, bueno, hay que ir clasificando a cada uno de ellos de acuerdo con sus habilidades y con ello vamos a poder obtener mejores recursos, vamos a poder obtener mejores resultados. ¿Por qué? Porque al tenerlos clasificados ya podemos tener una función específica de cada uno de ellos. Vamos a suponer, y hablando ya de administración en la época actual, ¿no? El fútbol, ¿no? De repente, aquí nos indica tan sencillo ver el fútbol que es patear un balón, como muchos de los que no nos gusta, ¿sí? Hablamos y de repente decimos que pues es nada más patear una pelotita y meterla dentro de la otra, en la portería contraria. Sí, ese es el resultado, la funcionalidad específica. Sí, pero existen ciertas posiciones, portero, defensas, medios y delanteros. Y cada uno de ellos va teniendo una funcionalidad específica. A mí,
en el momento de, por ejemplo, siguiendo la teoría de Pericles, sí, yo siendo entrenador, pues yo tengo que ser el líder, tengo que ordenar y indicar cuál sería la estrategia a funcionar. Entonces, yo voy a requerir de porteros, voy a requerir de defensas, de medios y de delanteros. Sí, de acuerdo a la necesidad. Pero tampoco, porque, pues es que los delanteros son los que meten goles. Pues voy a meter a 11 delanteros. Porque imagínense un delantero fungiendo como portero, pues no tiene la habilidad vamos a decir, de cubrir la portería de manera correcta. Un delantero defendiendo no tiene la habilidad como la que tiene para estar atacando. Y así podemos empezar a ver que cada una va desarrollando características, necesidades, elementos, habilidades, sí, que son justamente necesarias al momento de seleccionarlo, al momento de clasificarlo y al momento de llevarlo a cabo, del cómo nosotros podemos irlo orientando, podemos irlos ordenando de una manera práctica, fácil y sencilla. Por tanto, justamente ya en la antigua Grecia, pues vamos a decir que tuvo cuatro pasos evolutivos dentro de ellos, ya dentro de su administración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tuvieron monarquías, ¿sí? Tuvieron aristocracias, tuvieron gobiernos de clase alta, tuvieron tiranías y tuvieron democracias de gobiernos de pueblo. O sea, tuvieron diferentes sistemas que tenían que saber organizar y poder llevarlo a cabo, el cómo pudiesen manejar a un mismo país, ¿no? A una misma región, a una misma zona. El cómo organizarse llevarlo a cabo. Los romanos, ya hablando que la cultura romana justamente estuvo dentro del periodo de 200 antes de Cristo al 400 después de Cristo, recordemos que la cultura romana justamente marca las bases más importantes de la sociedad moderna. Sí, nosotros prácticamente edificó ciertas situaciones que se siguen utilizando en la actualidad. Roma hizo clasificación justamente a las empresas como casi como las actuales que conocemos, sí, a las públicas, las semipúblicas y las privadas. Sí, por ahí ya nosotros hemos empezado a escuchar o hemos empezado a manejar que conocemos a algunas empresas públicas, privadas, sí, semipúblicas casi no es un término muy usual como tal, pero sí las públicas y las privadas, ¿no? Entonces de repente tú te quedas y dices, caray, ya desde ese tiempo ellos lo empezaban a manejar, efectivamente, ya empezaban a manejar esa base fundamental que tuvo la antigua Roma. También tuvo tres periodos de gobierno, ¿sí? Que imagínense que el poder organizarse para poder llevar a cabo el cómo se podía vivir dentro de la Roma, pues también fue de gran admiración. ¿Por qué? Porque se tuvo una sociedad republicana, posteriormente una sociedad monárquico, posteriormente también se vivió lo que se le llamó a la caída del imperio. Entonces, ¿qué quiere decir? Son tres estilos, tres formas de vida que nosotros también teníamos que considerar y ellos se organizaron justamente para poder trabajar y poder vivir justamente con esos tres sistemas. O sea, bajo ciertos criterios, ciertas características que ya desde ahí ya estaban utilizando a la administración. La historia justamente destaca a una persona llamada, llamada Cincinato, que fue uno de los principales dictadores de la historia romana,
¿Por qué? Porque a pesar de ser hay que recordar que los dictadores no necesariamente tienden a ser malos en ciertas cosas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque también cuando nosotros escuchamos la palabra dictador, rápidamente nos viene a la cabeza que es algo malo, ¿no? Él fue un claro ejemplo sobre la nobleza y la negación en el ejercicio de los cargos públicos. Sí, o sea, él llevaba a cabo que las cosas se tienen que, o él indicaba que las cosas se tienen que realizar o se tienen que hacer tal cual, que no por eso nosotros teníamos que, eh, sobrellevar las cosas o sobre manejarlas o porque sabes que, pues porque yo soy el mejor, yo estoy en este rubro, en este punto, pues yo voy a poder mandarlos, ¿no? Si yo le debo, si mi puesto y yo le debo justamente al pueblo, pues entonces voy a trabajar para el pueblo, ¿no? Esas son de las características directas de este dictador. Repito, la palabra dictador, muchas ocasiones nosotros lo llevamos hacia un término negativo, pero no todo es negativo dentro de ello. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, pues en su largo tiempo, vamos a decir en estos 600 años aproximadamente que duró el Imperio Romano, eh, ellos fabricaron pues armamentos, cerámicas, los diferentes tipos de textiles, además de desarrollar carreteras, organizaron empresas, generaron bodegas, utilizaban el trabajo especializado, formaron gremios u organizaciones como tal, sí emplearon una estructura de organización autoritaria basada en funciones. ¿Esto qué quiere decirnos? Que una estructura en la cual se desarrollaba justamente para qué están cada uno de los puestos y su funcionalidad principal de cada uno de los elementos que se pudiesen estar manejando. Entonces, ellos son grandes aportaciones que empezaron a considerarse, empezaron a tenerse para a lo largo del desarrollo justamente de la parte también del desarrollo de este imperio, ¿no? Y que pues hasta el día de hoy se siguen manejando. En la Edad Media, sí, ¿qué sucede dentro de la Edad Media? Bueno, dentro de la Edad Media, pues existen diferentes invasiones, formas, cambios que se estaban desarrollando dentro de ellos. Fue lo que nosotros conocemos como la descentralización de los gobiernos. Sí, esto se manejaba, vamos a decir que de repente pues ya se hacían cambios, ya no existía nada más una voz de mando, sino que ya se podían dividir o segmentar esos dones de mando justamente, ya sea por especialidades, ya sea por zonas, ya sea por funcionalidades que se pudiese tener. Se evolucionan las ideas administrativas, se crean justamente las iglesias como instituciones, ¿sí? Que se organizan y se evoluciona para fines administrativos de la riqueza. O sea, ¿a qué se refiere? Bueno, pues que de repente hay un área que es llamada recaudación, recaudación de riquezas, en la que en la actualidad nosotros conocemos en algunos nombres como aquí en México lo conocemos como el SAT, sí, que es la Administración Tributaria, que es la que recolecta justamente el dinero para nuestra sociedad llamada gobierno, ¿no? Entonces nosotros de repente tenemos que ir analizando que se han ido generando, se fueron generando ciertos elementos o ciertos factores dentro de ello. En 1340, Lucas Pacioli justamente lo que hace en Italia
desarrolla un método llamado contabilidad o un área, una característica llamada contabilidad. Este, ¿qué era esto? Bueno, pues era la base suficiente a lo que el día de hoy se conoce como la contabilidad de partida doble, donde nosotros ya manejamos en la actualidad esa partida doble para poder hacer transacciones, ¿no? El clásico debe haber o ingresos y egresos. Pacioli ya desde ese tiempo ya lo empezó a razonar y a decir, ¿sabes qué? Bueno, pues si yo compro, vamos a decir, una camisa, pues ya no, en mi dinero, hablando de mi dinero en efectivo, pues si yo tenía 1,500 pesos, me cuesta 500 pesos, entonces va a haber un descuento en mi capital. Ya no voy a tener 1,500, ahora voy a tener un descuento de 500, por tanto, pues ya voy a tener 1,000 pesos. Sí, efectivamente, voy a tener una camisa que tiene un valor de 500 pesos, pero ya no es, vamos a decir, mi dinero, ya no es dinero, sino ya vamos a hablar de otros elementos. Y entonces empezó a clasificarlo como un activo, que era, bueno, pues ya para mí ya es algo que me pertenece, sí, ya es algo que empiezo yo a tener. Empezó a colocarle ciertos nombres y a clasificarlos para poder reconocer y saber en dónde pudiesen llevarse a cabo cada uno de ellos. Y el otro factor o elemento de la Edad Media, pues el feudalismo. Sí, pues del feudalismo, pues fue una época en la que se dividían justamente entre los feudos y los dueños y señores de las tierras. ¿Esto qué quiere decir? Que, que era el quitar y el poder dividir o segmentar las cosas que se pudiesen tener y justamente hacer que se trabajara la tierra. Lo tienes, ahora trabájalo. Sí, ya no es nada más de tener a un líder para poder ponerlo a trabajar a otras personas, sino también el que quieres tener tierras, quieres tener, bueno, pues ahora trabájalo y vas a representar ciertos ingresos también a algo llamado gobierno. Sí, o sea, claro, en esos tiempos tenían otros nombres, pero ya se podían, ya eran formas de organización que se pudiesen trabajando en ellos. Sí, aquí que podemos definir dentro de todo ello, bueno, pues porque empiezan a surgir diferentes formas de administración, estructuras de trabajo, existen ya lo que se le llaman niveles de supervisión, sí, para cada uno de ellos, este, ya se empezaba a supervisar y se empezaba a generar, ¿sabes qué? No estás produciendo de manera correcta, hace falta dentro de la producción que se vaya a estar manejando, hace falta cierto nivel o ciertas características no cumpliste con lo pactado, no se tiene cada uno de ellos, bueno, pues entonces ya se empezaba a manejar cada vez ya con ciertos aspectos más ya descritos, ¿no? Ya cada vez se iban generando más parámetros dentro del mismo. También no quiere decir que surjan justamente los gremios, pero ya se le empiezan a llamar como tal. Hay que recordar que en la prehistórica se conocían como hordas que yo les había argumentado que son en la actualidad redes sociales también. Sí, ya para ese tiempo empiezan a generarse lo que se le llaman los gremios, que dio pie justamente a después empezar a conocerlos como sindicatos. Sí, eso ya es una palabra que nosotros ya poco a poco la hemos ido conociendo o escuchada en nuestra época actual. ¿Qué eran estos? Bueno, pues justamente son los encargados de estar regulando, vamos a decirlo de esta manera, las condiciones de trabajo
que va teniendo cada uno de las personas que pertenecen a ese grupo, o a ese gremio o a ese sindicato, como lo son los horarios, salarios y cada una de las condiciones que se estén manejando dentro de ello y que se cumplan al pie de la letra, ¿no? Entonces, ya empieza también justamente en la Edad Media, empieza a evolucionar y empieza a cambiar cada vez más y más factores, vamos a llamarlo de esta forma, importantes y necesarios. También, bueno, ya por el lado de Venecia, en 1300 ya se establecen algo llamado el marco legal justamente para el comercio y los negocios. Van a decir ustedes, bueno, ¿y el comercio y negocio esto para qué sirve o de qué manera funciona o cómo se maneja? Bueno, recordemos nosotros que el comercio, los negocios son parte de la administración. Sí, recordemos también que se manejaba con lo que se le conoció como trueque. Sí, ya poco a poco ya empezaron a generar algo llamado moneda y a darle valores a las cosas. ¿Por qué? Porque con esto quiere decir que un kilo de carne no es lo mismo que un kilo de arroz. Sí, ya cada uno de ellos va teniendo un valor distinto. ¿Sabes qué? Pues un kilo de carne, vamos a ponerlo en época actual, que vale 150 pesos, son 5 kilos de arroz, que cada uno de ellos vale 30 pesos. Tiene un costo, un valor como tal, y entonces de repente tú te quedas y dices, oye, pero si yo estoy produciendo arroz, voy a tener que producir 5 kilos para tener un kilo de carne, pues lamentablemente, pues ya se empezó a modificar y se empezó a cambiar ese aspecto, ¿no? Cómo llevarse a cabo dentro de ello. Dentro de la administración en Arsenal de Venecia, justamente en el año 1400 después de Cristo, ya surge lo que se le llama la contabilidad de costos, que era lo que yo le decía, los valores que se pudiesen tener para cada uno de los productos que se estaban manejando, la verificación y balances, la numeración, lo que se le llama la numeración de los inventarios, cuántos productos tengo, cuánto cuesta cada uno de ellos, cuál es el valor, cómo se maneja, la administración del personal, cuántas personas están en mi centro de trabajo, en qué horarios se encuentra cada uno de ellos, cuánto equivale cada uno de lo que yo estoy otorgando o estoy manejando para ellos. Sí, en ese tiempo ya se empezó a organizar lo que nosotros también lo tenemos que llevar a cabo, lo tenemos que ir pensando. Repito, nosotros como ingenieros no necesariamente tenemos que saber hacerlo, pero tenemos que saber reconocer que eso existe, sí, que se lleva a cabo, que realmente se puede manejar y el cómo se puede llevar a trabajarlo. Maquiavelo en 1525 dice, bueno, justamente que ya aquí el trabajo es dice que pues depende y parte de la confianza del grupo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se le da reconocimiento de las necesidades, la cohesión en la organización, pero sobre todo algo denominado motivación se le da al personal, al trabajador. Entonces, de repente, la persona también puede estar mejorando y cambiando la forma o de su trabajo. Puede mejorar también su producción. Le estamos, yo aquí siempre he dicho, estamos haciendo que saque el 100% de o el 200% de lo que puede desarrollar. Y con ello, pues bueno, la confianza es justamente en el grupo, ¿no? Grupo de trabajo para poder desarrollarlo y poder llevarlo a cabo. Sí, nosotros en la actualidad siempre trabajamos en un conjunto de, por ejemplo,
yo tengo que trabajar con un conjunto de maestros. ¿Por qué? Porque yo no les puedo dar todas las materias a ustedes este, de su plan de estudio. Entonces, un conjunto de maestros podemos estarle dando a los diferentes, las diferentes asignaturas de su plan de estudios que se conforma justamente su licenciatura. Entonces, yo debo de tener y cada uno de nosotros vamos teniendo la confianza de un sistema de aprendizaje, de enseñanza, de lo que ustedes poco a poco deben de ir aprendiendo, ¿sí? De acuerdo con los conceptos, de acuerdo con las necesidades, de acuerdo con lo desarrollado que se puede manejar. Eh, ¿Qué pasa con la administración, con la revolución industrial que fue en la época de 1760 a 1840? Bueno, pues, uy, aquí fue el terror, ¿no? Vamos a decirlo para muchos personajes, muchas personas, porque fue justamente la aparición de las máquinas que desplazaban la mano de obra de las personas. Sí, entonces de repente nos quedábamos y decíamos, oh, entonces me van a despedir, me van a correr porque pues ya no voy a ser necesario. Y de hecho, recordemos que muchas de estas personas boicotearon, se boicoteaban a las máquinas para que éstas no funcionaran de manera correcta, no hicieran una función de manera específica como tal. Sin embargo, poco a poco nos hemos ido dando cuenta que las máquinas, los equipos, vienen a apoyarnos, a ayudarnos para un proceso, para una funcionabilidad directa. Y que lo que se va requiriendo justamente de nosotros es que cada vez nos vayamos especializando en alguna de las áreas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que recordar que si hiciéramos todo lo que hace un equipo, una maquinaria, entonces aquí existiría lo que se le llamaba antes la sobreexplotación de los trabajadores, ¿sí? Entonces, eso lo que se buscó, pues era que el trabajador, pues ya desarrollara su desempeño cada vez con menos trabajo, menos esfuerzo que se pudiese tener. Sí, ya la administración con Sir James Stuart en 1767, él argumenta o él aporta, vamos a llamarle, a la teoría de la fuente de autoridad. ¿Qué era la teoría de la fuente de autoridad? Era justamente el impacto de la automatización y la diferenciación entre los gerentes y trabajadores. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir justamente que cada uno iba teniendo su funcionalidad dentro del centro de trabajo. Sí, vamos a decir, los gerentes o supervisores eran las personas que tenían la obligación de observar y supervisar que cumplieran las funciones específicas cada uno de los del trabajador. Ahora bien, también esos gerentes y supervisores deben, dentro de su teoría, él argumentaba que si alguno de los trabajadores tenían ciertas dudas o ciertos factores, si no podía cumplir con lo solicitado, el gerente, por eso era de rango superior, el gerente o el supervisor, tendría que capacitarlo. Un término que después ya empezaron por ahí a, a darle una fuerza, a darle un auge necesario a ello. La capacitación justamente era el enseñarle, el explicarle el cómo se pudiese hacer, no nada más, o sea, y esto es importante porque muchos de nosotros como supervisores o gerentes vamos perdiendo ese factor, esa pauta para poder desarrollarlo. ¿A qué me refiero con ello? Me refiero justamente a que de repente nosotros, porque soy supervisor, porque soy gerente, porque soy líder, porque soy jefe, pues yo puedo ordenar y puedo mandar y no hacer nada, ¿no? Y hacer nada directamente. No, 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 no.
Yo soy el encargado de ver que se cumplan todas las características de mi área o de mi departamento, recordando como obligación mía, como supervisor o gerente, recordando que si no se cumplen con las características, el responsable directo soy yo, sí, como supervisor o gerente, no los empleados. Yo no puedo llegar y decir, es que mi trabajador uno, mi trabajador 2 no hicieron lo que se necesitaba, ¿no? Por eso no pude cumplir con mi meta. Escuchémonos, no pude cumplir, pero si yo me di cuenta, entonces yo tenía que ir a supervisar, en este caso capacitar o enseñar de que se pueden hacer las cosas y cómo se pudiesen hacer para cumplir con mi meta, para poder cumplir con mi objetivo. Otro elemento u otro factor posterior a lo que nosotros le llamamos el proceso administrativo. Y también surge por ahí la administración con Adam Smith, sí, en 1776. Él argumentaba algo ya muy necesario y muy importante y algo que ya se lleva a consideración y ya se lleva a cabo en la actualidad directamente, como lo fue la división del trabajo, la acumulación del capital y la extensión del mercado. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que él nos argumentaba directamente que la división del trabajo era, pues, tener que segmentar, tener que expresar directamente que cada trabajador va teniendo ciertas características, va teniendo ciertos elementos que a desarrollar, va teniendo ciertos factores que tiene que cumplir. Sí, entonces de repente la división de trabajo no era yo, Ernesto, de repente sería un todólogo, no. Yo soy especialista en, entonces, si soy especialista en, yo tengo nada más que cumplir ciertas funciones. ¿Por qué? Porque el supervisor o el gerente supervisa justamente a lo que se cumplan con todos los elementos. No es no es un especialista de todo, sino supervisa que se cumplan con todos los elementos. Sabe cómo se deben de llevar a cabo, sí, efectivamente, pero tiene que saber también el armado o el configurado de todos los elementos que se están manejando, que se están llevando a cabo y el cómo se nos puede servir directamente en el. Aquí ya con esto ya nos estamos acercando justamente al siglo XIX, a los 1800, y ya empiezan los precursores justamente de la época clásica, sí, los clásicos de la administración ya le empiezan a llamar administración como tal, de lo que se está manejando, de lo que se está desarrollando y el cómo se lleva a cabo en cada una de ellas, cómo se puede manipular o cómo se puede manejar. Por ejemplo, Eli Whitney en 1799, justamente, él empieza a desarrollar un método científico en la administración. ¿Qué es el método científico dentro de la administración? Justamente es que para llevar a cabo la administración se requieren de ciertos pasos para poder cumplir con ella. Sí, que ya él ya empieza a argumentar que para poder hacer cualquier acción o cualquier actividad, justamente se requiere de la administración. De hecho, nosotros el día con día, el día cotidiano, nosotros utilizamos la administración para poder desarrollarlo como tal. Además de que utilizo lo que nosotros le llamamos la contabilidad de costos, el control de calidad ya empieza a hablarse con él, ya empieza a decirse que hay que hacer las cosas bien, pero también, o sea, el hacer las cosas bien es justamente que para que nosotros podamos tener un buen producto. Entonces, si nosotros hacemos las cosas bien, tener un buen producto, pues realmente requiere que todo
tengamos todo o todos tengamos un buen seguimiento de las cosas que estemos desarrollando. Aplica lo que se genera o lo que se conoce posteriormente como el intercambio de partes. El reconocimiento es una de las partes fundamentales dentro de la administración. Propone como tal ese reconocimiento, que quiere decir con ello que propone justamente otra vez, así como Maquiavelo, sí, así como Adam Smith, que de repente nos indicaba, sabes que es muy necesario para poder motivar a las personas. Es muy necesario que nuestros trabajadores justamente estén motivados y con ello nosotros también vamos a obtener un mejor resultado, un mejor dividendo en ello. Vamos a ir obteniendo cada vez mejores situaciones. Si por ejemplo yo como trabajador no me siento motivado, pues sencillamente no voy a dar lo mejor de mí para el trabajo. Sí, entonces ya Eli Whitney ya muchos de esos principios ya los estuvo desarrollando, ya los estuvo manejando, ya los estuvo pensando el qué o el cómo se pudiesen desarrollar dentro del mismo. También con James Watt, a partir del año 1800, él propone un procedimiento estandarizado de operaciones, especificaciones, métodos de trabajos, incentivos laborales, sí, seguros mutuos a los empleados. Ya desde ese tiempo, en 1800, ya se manejaba que también el trabajador necesitaba estar justamente asegurado. ¿Para qué? Porque, pues, como parte de la motivación, al estar asegurado, pues también podía rendir mejor al momento del desarrollo de sus funciones, al momento del desarrollo de su funcionalidad que se pudiese tener. Esto va dando lugar a la mejora continua que se pudiese tener, al mejor desempeño de cada uno de los factores o de los elementos que se pudiesen tener para un cambio constante o un cambio este, de mejoría absoluta. Sí, independientemente de que pues ya homogenizaba y utilizando lo de Eli Whitney que indicaba o especificaba la parte del sistema de calidad, el principio del sistema de calidad, bueno, pues la estandarización era importante manejado ya por James Watt. En 1810, mientras que aquí en México pasaban un movimiento de independenciación, bueno, Robert Owen el da reconocimiento y aplicación justamente a las prácticas del personal, introduciendo los planes de vivienda para los operantes. ¿Esto qué quiere decirnos? Quiere decirnos directamente que Robert Owen propone desde su inicio que la motivación, capacitación, desarrollo y mejoría que pudiese tener el empleado como tal, es una fuente de desarrollo, es una fuente benéfica al momento de generar buenos, mejores resultados, ¿sí? Ya dándoles seguridad, seguridad vamos a decir, que aquí en México se conoció ya después como seguridad social, pero seguridad en cuestión de trabajo, como James Watt lo proponía, ya Robert Owen ya también dice, bueno, pues seguro de vivienda, ¿por qué no dar para que pueda tener una vivienda, vamos a llamarle vivienda digna? Sí, porque ya no tendría por qué estarse preocupando de que si, oye, y ahora porque no tengo casa o me va a sacar el casero de repente y así no pueda desarrollar de manera correcta y completa el trabajador. Ya con ello ya pues se empezó justamente al buen manejo, buen desarrollo de todas las habilidades y ya se empieza a complementar todos los factores o todos los elementos que cada vez
se siguen, hay que recordar que en los análisis que se van haciendo de 1810 a la época actual, se han ido mejorando justamente también para el trabajador, una mejoría constante en el desarrollo del trabajador y el cómo se va a manejar. Charles Babbage en 1832, él lo que propone, vamos a decir, además de siguiendo con la misma propuesta de Robert Owen sobre las prácticas del personal, la vivienda de los trabajadores como un incentivo, sí, o sea, él lo sigue renombrando, lo sigue manejando, pero dentro de esas prácticas de personal, él ahonda mucho en la capacitación. ¿Por qué? Porque ella empieza a denotar directamente en decir, ¿sabes qué? No necesariamente cuando nosotros llegamos a un empleo, se llega conociendo, sabiendo lo que se puede desarrollar. Puede existir una capacitación. Repito, probablemente en el pueblo en el que yo nací, no, como nunca hubo un balón de fútbol, pues no, desconozco que si yo soy futbolista. Entonces, si me capacitan y me enseñan a jugar fútbol y yo empiezo a demostrar una habilidad pertinente para ello, pues puedo ser un excelente futbolista. Sí, pero eso es de acuerdo con teniendo capacitaciones constantes, porque no nacemos sabiendo, sino nosotros nos vamos desarrollando. De hecho, cada uno de nosotros que estamos ahorita estudiando, justamente estamos hablando de la capacitación. Cada una de las asignaturas que tomamos son un proceso de capacitación, de desarrollo que tenemos para poder desarrollar las, las diferentes habilidades de un ingeniero mecatrónico, de un ingeniero químico, y esto nos enseña a nosotros, nos empieza a manejar directamente que son partes fundamentales, partes integrales como persona que tenemos que reconocer. Sí, es obvio, ¿no? Por ejemplo, en casa nosotros aprendimos valores, en primaria empezamos a leer y a escribir. Entonces, todos esos factores, Charles Babbage dice, bueno, pero es que son capacitaciones. Y si no se te enseña, justamente con las capacitaciones, no se te enseña al qué hacer o cómo se va a hacer, pues entonces, ¿a dónde vas a llegar? O sea, yo no te puedo estar exigiendo también, ¿sí? Yo puedo solicitar a un ingeniero, pero probablemente ese equipo, esa máquina sea todavía nueva y no la sepan utilizar. O nunca he tenido un auto, pero pues si te capacito, puedes aprender a manejar un auto. Entonces, puedes tener esa habilidad, sí, necesariamente, pero eso es justamente con la aplicación de prácticas de personal. Repito, se le conoció o se le ponía otro tipo de nombres, pero poco a poco empiezan a cambiar de acuerdo con la evolución de la administración, empiezan a cambiar cada una de estos elementos, de estos factores que se tienen en ella. Por ejemplo, Daniel McCollum, en 1856, él, él empieza a, a, a justamente indicar, justamente a especificar que era muy necesario la parte de los organigramas, ¿sí? Con el fin de poder demostrar o poder mostrar a cualquier persona cuál era la estructura de la organización, ¿sí? Y con ello poder aplicar la administración científica. ¿A qué vamos con esto? Bueno, con un organigrama, nosotros tenemos una estructura justamente organizacional. Sabemos quién es el director general o el gerente general, sabemos cuáles son los subgerentes, los subdirectores, sabemos cuáles son cada una de las áreas, sabemos cuáles son los jefes o gerentes de cada área, sabemos cuáles son los supervisores de cada área, sabemos cada uno de los departamentos y vamos sabiendo de repente esa estructura organizacional que se tiene, vamos reconociendo, vamos sabiendo que cada uno de ellos va
teniendo una función específica. La parte que aquí, en este caso, Daniel McCallum, indicaba que la parte de la administración, científica era también el análisis de puestos. Bueno, ya tenemos cómo está organizado. Pues bueno, cada uno de los personajes, cada una de las personas desempeña un puesto distinto, un puesto diferente al que se está manejando, el cómo se está desarrollando, cómo se está manejando y el para qué se está generando dentro del mismo. Entonces ya nosotros, ya cada vez empezamos a argumentar, empezamos a tener ya una mayor estructura, ya sabemos a quién dirigirnos también, porque era una de las partes que no se sabía o que no se reconocía. ¿A quién me tengo con quién me tengo que presentar? ¿Quién es mi gerente? ¿Quién es mi jefe? ¿Cuáles son mis límites como, como trabajador? ¿Qué sí tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer dentro de lo mismo? McCollum, eso es lo que especificaba en ello, ¿no? Cómo lo puedes desarrollar y cómo lo puedes estar llevando a cabo? Henry Metcalfe, en 1886, él propone justamente la gerencia de la administración bajo el principio justamente de Daniel McCollum, sí, de la utilización de los organigramas. En este caso, Metcalfe, lo que él especifica o él maneja es, dice, ¿sabes qué? Pues es muy importante reconocer la gerencia de la administración. ¿Por qué? Porque con ello ya de repente podemos ir dividiendo mejor el trabajo, como lo que nos pedían los precursores anteriores. Ya podemos tener una mejor descripción de puestos, ya podemos tener una mejor funcionabilidad de cada uno de los elementos que se pudiese tener, y no cualquiera o no todos haríamos todo, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, cuando se fallaba algo, decíamos todos, no, pues es que a mí no me tocaba, ¿sí? Y de repente, pues, si no había nada que se pudiese especificar que sí realmente te tocara, pues realmente a quién le podíamos echar la culpa. No se podía manejar dentro de ello. Pero ya en la actualidad dices, bueno, pues es que a mí no me tocaba. ¿Cómo de que no? Mira, dentro de tus funciones tú tienes esta característica o estos elementos a cumplir dentro de ella. Eh, Henry McCalf justamente ya especificaba la importancia de la gerencia. Por tanto, el incumplimiento directo de un área, de un departamento, pues recae directamente en el gerente. Y esto no asegura directamente por eso tienen que ser ruines o malos los gerentes, sino todo lo contrario. Tienen que realmente empezar a hacer, vamos a llamarlo de esta manera, para poder llevar a cabo la parte de una mejor administración, pues empezar a poder capacitar, el poder escuchar y poder llevar a cabo de una manera correcta justamente la administración que se permite. Ya Frederick Taylor, ya hablando de Frederick Taylor, ya un viejo conocido, ya más actual, dentro de 1856 a 1915, él hace muchas propuestas dentro de la administración, dentro de esta época clásica. De hecho, ya se le conoce, hasta el día de hoy, se le sigue conociendo como el padre de la administración científica. ¿Sí? Él ya empieza a dar los 4 principios de la administración y la aplicación de los sistemas de administración de personal. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, él ya empieza a hacer propuestas y empieza a decir, ¿sabes qué? Existe 4 elementos indispensables para poder llevar la administración: la planeación, la organización, la dirección y el control. Sí, o sea, a grosso modo estoy hablándolo como él lo propone, ¿no? Pero dentro de esa propuesta, claro, hizo diferentes
elementos incluidos dentro de cada uno de ellos, pero en la actualidad ya se conoce como esos factores, esos elementos. Por ese motivo, Frederick Taylor es conocido como el padre de la administración científica, independientemente que él va retomando todo lo propuesto desde el mismo Platón, Sócrates, Maquiavelo, Adam Smith, Eli Whitney, James Watt, Robert Owen, Charles Babbage, todos ellos, todo lo que fueron proponiendo cada uno de ellos, él fue retomándolo, rescatando lo más importante y llevándolo a cabo de una forma, de una manera eficiente y efectiva. Él hace ciertas propuestas, ciertos cambios que prácticamente son los que nosotros llevamos a cabo en la época moderna. Ya con esto, nosotros llegamos al señor Henry Fayol dentro de la administración, que él estuvo dentro de 1881 y 1925. Él hace propuestas, dentro de sus propuestas básicas principales, tiene las 6 funciones básicas técnicas financieras, comerciables, contables, de seguridad administrativa y de proceso administrativo. Él hablaba sobre esas técnicas justamente financieras, todas esas técnicas, esas funciones básicas dentro de la administración. Sí, o sea, no nada más es el proceso administrativo, sino también es asegurar la administración, también es la contabilidad, también es el aspecto comercial, o sea, ¿a qué nos referimos a la contabilidad? Sí, pues todo lo que tú tienes en un inventario, lo comercial, todo lo que tú vendes, o sea, independientemente, lo técnico financiero es para reconocer y saber si puedes adquirir o puedes comprar más productos, cómo vas, o sea, ya él estaba pensando a una empresa global, ya empezaba a decir, no, 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 es que para poder subsistir dentro de un sistema comercial, dentro de un sistema actual, pues nosotros necesitamos competir y para competir tenemos que producir y para producir necesitamos tener ingresos monetarios. Los ingresos monetarios los vamos a hacer justamente al momento de vender nuestros productos. Pero para vender nuestros productos tenemos que producirlos. Para producirlos necesitamos insumos. Para los insumos, justamente, pues necesitamos otra vez, este, necesitamos dinero, necesitamos estabilidad financiera para poder adquirir esos insumos, ¿sí? Y dentro de ellos empiezan a ver personajes llamados empleados. Cada uno de ellos empieza a tener diferentes funcionalidades que van haciendo a esta etapa de la administración de Henry Fayol justamente ya de manera empresarial. Sí, él ya incluyó y dijo, no, es que la parte, o sea, todo esto se va requiriendo, porque también para que pueda ser funcional una empresa, no es nada más a los empleados, pues es que también yo tengo que tener ganancias, porque yo le tengo que pagar a los empleados, pero yo como dueño, sí, yo como dueño, como una sociedad, dueña de esta empresa, bueno, ¿cómo vamos a subsistir? Pues justamente tenemos que empezar a contener, tenemos que empezar a tener mayores ingresos, o sea, para poder subsistir, para poder ya también competir con los demás. Recordando de que, eh, dentro del mundo de la competencia nosotros vamos a tener iguales a nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Produzco yo, por ejemplo, dispositivos que se utilizan en los pies para protegerlos, llamados zapatos. Bueno, yo produzco unos estilos, una marca, pero pues también existen otras marcas que van a ser nuestras competencias.
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que siempre considerar. Dentro de ya la influencia también que tuvo Henry Fayol justamente fue ya la administración dentro de las escuelas de administración del siglo XX. ¿Por qué? Porque pues él lo que hizo fue una fusión dentro de la escuela científica y la clásica para poder tener una tecnificación en la empresa justamente con métodos específicos, ¿sí? Con métodos que se puedan estar llevando. O sea, no llevó todo lo que se tenía planteado desde la administración dentro de la prehistoria, las hordas, llevándolo hasta la actualidad a lo que nosotros ya le empezamos a llamar sindicatos, protección al trabajador, protección al producto, cómo el almacenaje, cómo se debe de administrar, cómo se debe de tener la contabilidad, el estado financiero, todos esos factores ya le empezó a llamar directamente como la escuela administrativa del siglo XXI, del siglo XX. Sí, ya Henry Fayol ya es considerado de la época moderna como uno de los precursores necesarios, que ya hizo una fusión directa. Ya lo había trabajado Frederick Taylor como padre de la administración científica, pero ya Fayol ya lo pulió, ya lo organizó de una manera cada vez más práctica a lo que se necesitaba. Y ya en este caso, Max Weber, sí, estamos hablando de 1864 a 1920, justamente, pues él aplica algo denominado como corriente estructuralista dentro de la administración. Él hablaba sobre la parte del equilibrio económico de la empresa, la ética, justamente la objetividad del conocimiento, la parte sociológica, la parte sociopolítica, la estructura y el principio de la burocracia. Max Weber fue más, es un apartado más de la administración, vamos a decirle democrático. ¿Por qué? Porque él estaba afincado directamente en que todos teníamos que ganar prácticamente similar lo mismo. O sea, mis ingresos son mis egresos. Pero con esto, pues hay que recordar que dentro de las sociedades capitalistas, pues no existe un beneficio, una ventaja de lo que es el mejoramiento continuo. Sí, yo tengo egresos, pero también con ello podemos empezar a desarrollar a lo que posteriormente le llamamos mejora continua, ¿no? Él argumentaba mucho la parte de la objetividad del conocimiento por la sencilla razón de que pues todos teníamos que ir creciendo de manera paulatina y todos íbamos creciendo de manera a la par, directamente con lo que se estaba desarrollando. Dentro de la administración, las escuelas administrativas del siglo XXI ya, en este caso, él hablaba referente a la globalización de la sociedad de información, la robótica y los sistemas inteligentes. O sea, porque ya se empieza a manejar el siglo XXI o la época actual por la sencilla razón de que ya utilizaba o ya pensaba en otros aspectos, ¿sí? Como los que estamos viviendo, la parte de la robótica y la parte de la inteligencia, perdón, de los sistemas inteligentes o la inteligencia artificial, porque es el principio directo a lo que se estaba manejando. Entonces, toda esta conceptualización él lo llevaba a decir, ¿sabes qué? Es que es evolutivo. Todo, o sea, la inteligencia artificial, la inteligencia como tal, recuerden que al inicio no sé, lo desconozco, pero una vez que ya me lo indicaron, ya me lo dijeron, ya lo puedo empezar justamente a aplicar y así yo ya lo empiezo a desarrollar, yo ya lo empiezo a manejar. Y ahora sí, cuando ya lo conozco, puedo empezar a hacer otras cosas y puedo empezar a proponer, a desarrollar mejores o beneficios, ventajas a lo que se pudiese estar desarrollando para
beneficio directo de la organización, de la empresa en la que nosotros estamos desarrollándonos. Recuerden, la administración personal es también para un beneficio directo mío, o sea, personal. Entonces, lo podemos llevar a todos los ámbitos efectivamente. Ustedes en este momento están utilizando la parte del conocimiento y de la inteligencia artificial, la inteligencia emocional, y la evolución de su inteligencia, porque poco a poco todos los conceptos los van a ir aplicando. ¿A qué me refiero con poco a poco y todo esto lo vamos a ir aplicando? Porque, pues, vamos a suponer, si yo les digo que, como el ejemplo de hace rato, tenemos 1,500 pesos en capital, pero se compró una camisa de 500 pesos, ¿cuánto tenemos en capital? Pues voy a tener que hacer una resta, 1,500 menos 500 igual a 1,000. Apliqué conocimiento adquirido justamente en edades tempranas, como fue la educación primaria. Sí, entonces a eso nos vamos llamando cuando es una inteligencia evolutiva, una inteligencia que va cambiando y que vamos aplicando conceptos básicos. Sí, porque en muchas ocasiones en su momento, cuando estábamos en primaria, y como para qué me va a servir el saber sumar o el saber restar. Ah, bueno, para que cuando tengas 1,500 pesos y gastes 500, tú sepas que vas a tener 1,000 pesos ya en ese momento. Entonces, todo eso nos va sirviendo justamente para poder administrarnos y poder saber, reconocer cómo lo podemos ir compaginando, cómo lo podemos ir llevando día con día en cualquier momento y en cualquier instante. Bueno, hasta aquí vamos a quedarnos con justamente la historia y la evolución de la administración.